Bienvenidos al segundo congreso no es congreso, discúlpenme, el segundo simposio de inteligencia artificial en medicina, organizado por la Cátedra de Clínica Médica del Hospital Misericordia. Acá empieza el primer grupo a exponer. El día de hoy van a exponer 6 grupos y vamos a seguir en este encuentro el miércoles que viene a la misma hora, ¿sí? Y bien terminemos, van a estar cargadas las clases por el tema de presentes. La entrega del propio trabajo es el presente, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, consulta, están los grupos habilitados. Cuando quieran, doctores. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el uso de la IA, más allá del ojo humano, en el arte del triaje diagnóstico histoanatopatológico en cáncer de colon, experiencias y perspectivas acá en la Argentina. Como introducción, entonces, nos vamos a basar en que el cáncer de colon es una de las patologías, es el segundo cáncer más frecuente en Argentina. No sé si esto me puede pasar una diapositiva. ¿No se ve? Yo lo paso. No se ve. Se me presentaba algo que se me Pero bueno, es el segundo cáncer más frecuente en Argentina y se descubren casos nuevos, más de 15.000 casos nuevos al año, y hay más de 7.000 muertes al año en Argentina por cáncer de colon. Entonces, ¿qué tan importante es y qué importante hacer diagnóstico temprano, ¿no?, de la enfermedad? Ya que tiene una progresión muy lenta de 10 a 15 años y teniendo una alta tasa de diagnóstico hay mucha posibilidad de curación. En este trabajo nos vamos a basar en que esta IA agilice el trabajo del patólogo y analice imágenes mucho más rápido que teniendo a la persona trabajando. No va a reemplazarlo completamente, pero bueno, la idea es que podamos ver si con este escáner que nosotros estamos proponiendo, agilizar esto con la plataforma iPhone. Bueno, el objetivo general del trabajo es evaluar la concordancia diagnóstica entre un sistema de inteligencia artificial aplicado mediante la plataforma Aiforia y el diagnóstico anatomopatológico convencional de las biopsias de colon, con el fin de poder determinar la viabilidad de esto como herramienta triage en el contexto hospitalario público argentino. Por otro lado, como objetivos específicos, en primer lugar, podemos plantear encontrar una forma de poder medir esta concordancia, sensibilidad y especificidad entre el diagnóstico automatizado de la IA y la evaluación realizada por patólogos humanos. En segundo lugar, sería determinar los medios que podrían proveer la factibilidad técnica, económica y logística para poder implementar este sistema en los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Y en último lugar, poder evaluar el impacto del uso de la inteligencia artificial en los tiempos de reporte y en la carga de trabajo del servicio de anatomía patológica. Bien. Con respecto a materiales y métodos, como habían mencionado los chicos, la plataforma que se utilizaría vía online se llama Aiforia. Aiforia tiene múltiples algoritmos de diagnóstico de muestras histológicas y uno de ellos es QuantCRC, que hace diagnóstico justamente de muestras sospechosas asociadas con el cáncer colorectal. Entonces QuantCRC estaría disponible en Aiforia, que es esta plataforma de las Filipinas. Lo que se requeriría para realizar, digamos, este diagnóstico, este triage, como bien dijeron los chicos, es en primer lugar un escáner. El que nosotros pusimos en nuestro trabajo se llama Hammam Tsunami Summer. Este escáner lo que hace es recibir diferentes placas de vidrio con muestras histopatológicas y hace un escáner lo suficientemente preciso como para pasarlo a la computadora y justamente darle esa imagen al algoritmo. Y acá se puede ver un poco cómo es la interfaz de Aiforia, digamos, de este algoritmo, que es QuantCRC,
Y acá a la derecha un poco cómo funciona. En primera instancia, numerosos patólogos suben muchísimas muestras histopatológicas con descripciones manuales, es decir, esto es parte de un entrenamiento por parte de un anatomopatólogo. La técnica que se usa es tissue microarray, es decir, se ponen muchas muestras en una sola placa y eso se sube al sistema. Y luego ya el algoritmo, digamos, de QuantCRC comienza a funcionar solo. Y lo que hace una vez que uno sube las muestras histopatológicas es clasificar ese tejido, encontrando diferentes características que se asocian, digamos, con cáncer, con malignidad, como displasia epitelial de bajo grado, que se denomina necrosis, células tumorales desprendidas, o tumor vídeo, un grupo de células poco diferenciadas, y esas características las tiñe de diferentes colores. Finalmente lo que se obtiene es una lámina única con muchos colores, digamos que ha asignado este algoritmo, y relaciones porcentuales de esas características de malignidad que han sido halladas. Y finalmente se da un diagnóstico, digamos, final en lo referente a una puntuación cuantitativa que refleja el grado de la extensión del tumor y el pronóstico. Pero lo único que nos interesa a nosotros es si hay características o no de malignidad para que esto automáticamente sea una muestra preferencial frente a otras para ser derivado a un patólogo inmediatamente y reducir entonces los tiempos de diagnóstico. Por eso hablamos de un triage. En primera instancia se prevé utilizar entre 100 y 200 biopsias histológicas de colon que se obtienen de forma retrospectiva en el Servicio de Anatomía Patológica de los hospitales de la provincia de Córdoba, y estas muestras serán analizadas a ciegas por un patólogo y al mismo tiempo por este algoritmo diagnóstico. Si en esa primera instancia eso funciona, es decir, el diagnóstico del patólogo y del QuantCRC son coincidentes, eso quiere decir que QuantCRC funciona y que puede empezar a utilizarse solito, es decir, sin ayuda de un patólogo. Entonces, la idea sería justamente probarlo antes de empezar a usarlo. Y para calcular si esto funciona, o sea, la sensibilidad, la especificidad y la concordancia, se utilizaría índice. Bueno, en cuanto a los resultados esperables, tenemos lograr la identificación precisa de lesiones neoplásicas, por lo que esperamos que el modelo de inteligencia artificial logre alta precisión en la detección de adenocarcinoma colorectal para permitirnos identificar automatizadamente estructuras displásicas en infiltración tumoral. Tenemos visualización clara y segmentación útil. Nuestro sistema debería ser capaz de señalar áreas de interés para facilitarle al patólogo una revisión rápida y dirigida, para acelerar el proceso diagnóstico y mejorar la eficiencia en cortes histológicos extensos. Alta sensibilidad y especificidad diagnóstica con cifras superiores al 95 y 96%, que son cifras comparables con el desempeño de patólogos experimentados. Reducción significativa de los tiempos de análisis para optimizar la carga de trabajo del patólogo. Apoyo al trabajo del patólogo, es decir, que pretendemos que sea un asistente diagnóstico y no un reemplazo. Valor educativo, que esperamos que tenga un impacto formativo, que pueda brindar una herramienta visual interactiva a estudiantes, un minuto, y residentes para identificar patrones histológicos clave, generación de informes y aplicabilidad en hospitales públicos y escalabilidad a futuro. Bueno, después de lo que salió de discusión hay que ver si realmente es eficiente, y en varios estudios se comprobó su alta sensibilidad y especificidad, se compara con la misma eficacia de un anatomopatólogo, después teniendo en cuenta que los recursos humanos pueden ser limitados. Vayan redondeando que terminó el tiempo. Eso estoy tratando de hacer. Bien. Ya casi terminamos. Entonces, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, el dinero puede significar un gran gasto, hay que verlo más también como una inversión, porque le va a reducir mucho el tiempo de diagnóstico de los patólogos, entonces va a optimizar mucho los recursos. Además también se puede utilizar para muchas otras actividades. O sea, el escáner digitaliza cualquier muestra prácticamente, entonces se puede usar para el diagnóstico por ejemplo, de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. También tiene un rol educativo, se puede digitalizar muestras como mostrarse a los alumnos. También guía y ayuda y entrena a residentes a la hora de diagnósticos también.
y después tiene muchas limitaciones, ya como la IA se entrenó con base de datos de otros países, capaz fijan muestras de otra forma, pero ya está en nuestro país. Astor, muy bien explicado, grupo. Terminó el tiempo, muy bien detallado, excelente. Ya esto va a estar cargado también en el aula virtual y vemos si lo podemos adosar al canal de YouTube. Muchas gracias, doctores. Aplausos, por favor. Grupo 2. Bueno, nosotros vamos a hablar primero de lo que sería el uso de la inteligencia artificial para la interpretación de las imágenes en medicina. Nuestro grupo se llama Arteria y vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que combina algoritmos, datos y computación para crear sistemas y justamente facilitar o lograr objetivos. Dentro de lo que fue nuestro trabajo es analizar principalmente lo que serían diferentes inteligencias artificiales con el objetivo de conocer cómo funcionan actualmente y cómo se aplican dentro de lo que sería la medicina. ¿Querés pasar ahí, Benet? Bueno, la primera inteligencia artificial que buscamos fue el Duet, que es Insight se llama, es una plataforma especializada de imágenes médicas enfocada en la detección y tratamiento del cáncer principalmente. Fue fundada en 2013 por un grupo de expertos de Sur Corea. Se usa especialmente para ayudar en el diagnóstico radiológico, mediante análisis automatizado de imágenes médicas, como radiología de tórax, tomografías y mamografías. Permite ese diagnóstico con más certeza, mejoran una posibilidad entre el 27 y el 29%, y posibilita resolver dudas de los especialistas, o sea, sacar las dudas que son muy difíciles de responder, difíciles de diagnosticar, permite facilitar. ¿Cómo funciona? Se utiliza redes neuronales profundas, o sea, todas interconectadas, para poder, digamos, detectar anomalías que pueden sugerir de enfermedades. Permite diagnosticar básicamente cáncer mamario y pulmonar, tuberculosis, fibrosis de seno pleural, atelectasia, también puede ir en un nuevo peritoneo, entre otros. Y los pasos que sigue esta inteligencia artificial para el diagnóstico sería principalmente se hace la imagen, se le pone directamente en lo que es la computadora para que la inteligencia artificial lo analice, y ahí pasa un tiempo, saca el resultado y ahí sale el resultado y ahí lo que tiene que hacer y poder, digamos, como llegar a un diagnóstico que facilita el diagnóstico de la inteligencia. Ahí, por ejemplo, está aquí un radiólogo, carga una radiografía en tórax en el sistema y aparece como una zona, digamos, de mayor temperatura, ahí está marcada, para poder llegar a un diagnóstico, enfocar un diagnóstico más certero. Las ventajas que tiene, obviamente, es una alta precisión diagnóstica, mapa de calor, como acabo de mostrar, una rápida integración de flujo de trabajo, una validación clínica global junto con detección temprana, o sea, un diagnóstico, y las desventajas son una cobertura limitada de las modalidades, dependencia de la imagen, sobre la calidad de imagen, si es una calidad muy mala, no la puede, reconocer la inteligencia. Los costos e infraestructuras son muy altos, es muy caro su inteligencia, tenerla también, no cualquier centro puede tenerla. No es autónoma, sí o sí tiene que estar una persona con inteligencia. Y los desafíos regulatorios en algunos países, como que algunos países no permiten tener esta inteligencia, porque solamente son pocos países que tienen, que son los más desarrollados. Todos los que son subdesarrollados no permiten tener esta inteligencia. Bueno, como segunda plataforma analizamos ProAI, que esta en particular tiene combina tres tecnologías. Una para la visualización de lo que son rayos X, tomografía y ultrasonidos, para tomografías
o sea, para lo que sería 3D en general, utiliza redes neuronales convolucionales, y para lo que es interpretar las imágenes, las anomalías y clasificar esos hallazgos, utiliza lo que es aprendizaje profundo y automático, que es como otros. Los integra los tres y mediante eso da los hallazgos. Este en particular tiene como ventaja el diagnóstico rápido y preciso, mejora en la precisión, que es como un rasgo bastante común entre todas las inteligencias que vamos a ver, validación y credibilidad internacional, porque tiene aprobación por la FDA y por la OMS, pero para casos particulares, entre ellos tuberculosis. Cuenta con este equipo multidisciplinario experto dentro de la plataforma. Tiene escalabilidad potencial porque al ser una plataforma que está en internet le puede llegar a todas partes del mundo, y tiene un procesamiento y almacenamiento seguro. Y como desventaja es la dependencia de datos de alta calidad y cantidad, que requiere justamente costos y tiempos adicionales para adquirir esas tecnologías en los sistemas hospitalarios existentes, que bueno, en Argentina no es como que sobre dinero para invertir en tecnologías, quizá no es muy viable a nivel público, ¿no? La pura adaptación del usuario, ya que bueno, todo el tema de la inteligencia artificial puede generar preocupaciones acerca de la privacidad, la seguridad, la certeza en los pacientes. Entonces, por más que funcione, hay que ver si la gente recibe la inteligencia artificial. Y el marco regulatorio, porque hay que ver quién se responsabiliza si ese diagnóstico no es certero, hay que evaluar qué tan precisa es la inteligencia artificial y demás. Bueno, en este caso también otra de las inteligencias fue Zebra, que es una especie israelí que utiliza la inteligencia para analizar imágenes médicas, detecta las enfermedades de forma rápida y precisa. Doctores, un minuto. Y es bastante accesible, pasa rápido en el CV. Bueno, básicamente sube una imagen al sistema dentro de lo que sería volver anterior. Analiza las densidades, todo, lo clasifica y básicamente le permite al radiólogo que atiende con mayor urgencia, como que libera rápidamente una alerta en base al diagnóstico que genera para que el radiólogo lo haga de forma más rápida. Y bueno, pasar las ventajas y desventajas, en general todas estas son como las posibles ventajas: reduce la carga del radiólogo, detección temprana de enfermedades, una rápida velocidad de análisis, y algunas desventajas, el hecho de que los datos de calidad sí o sí tienen que ser imágenes que se van muy bien, puede dar falsos positivos negativos y los problemas éticos legales, que serían como lo principal. Están en tiempo para ir cerrando. Pasemos a la conclusión, si les parece, así cerramos. Bueno, básicamente comparamos todas estas inteligencias artificiales que están aplicadas a diagnóstico por imagen y analizamos cuáles son las ventajas y desventajas de todas y cuáles podrían ser posibles sugerencias. En cuanto a la ventaja, es que es muy rápida, todas detectan patologías de manera rápida y disminuyen los tiempos de espera en los diagnósticos, y también aceleran los tiempos en cuanto a enfermedades críticas, donde hay que actuar rápido. Estas inteligencias artificiales las detectan y enseguida tenemos el diagnóstico. Permiten una integración con tecnología avanzada, facilitación de la formación médica y también mejora la comunicación interdisciplinaria y la eficiencia de los tiempos de Entonces, bueno, como que está buena la implementación, pero sí se tienen que tener en cuenta lo de los falsos positivos y negativos, por lo que siempre requiere la presencia del médico como que lo analice, los costos y la regulación. Pero en sí es algo que se puede implementar. Excelente. Aplausos, por favor. Bueno, nosotros somos el grupo 3
y vamos a hablar sobre los usos que tiene la inteligencia artificial para mejorar el acercamiento hacia el abordaje quirúrgico, puntualmente en las planificaciones preoperatorias. Los ejes que vamos a abordar son la relación que tiene la inteligencia artificial con la práctica médica, cuáles son las herramientas que tiene la inteligencia artificial, sus beneficios, sus limitaciones y algunos ejemplos prácticos. Bueno, en el primer punto, hablando sobre la inteligencia artificial y la práctica médica, estos tipos de tecnologías permiten procesar grandes cantidades, grandes volúmenes de información en un tiempo mucho más reducido de lo que lo haría un profesional humano, y tiene en algunos casos la capacidad de superar la lógica y el razonamiento de un profesional. Si bien tiene aplicación en numerosos ámbitos dentro de la ciencia de la salud, la cirugía es una de las especialidades que más se ha visto impactada. Lo que hace la inteligencia artificial es brindarle al profesional médico las herramientas necesarias para poder mejorar la eficiencia, la precisión y en algunos casos poder predecir posibles desenlaces luego de procedimientos quirúrgicos. Bueno, tomando lo que dijo mi compañera, se realiza todo esto mediante los algoritmos de la inteligencia artificial, los cuales justamente van a tener un plan prequirúrgico y a su vez también un control postoperatorio, el cual se va a adaptar de manera personalizada para cada paciente. Justamente lo que hace esto de analizar información sobre el paciente, percibir detalles que esto puede, en el caso del humano, del profesional médico, les puede pasar por alto y de esta manera llegar a un diagnóstico certero y seguro. En cuanto a las herramientas de aplicación que va a emplear la IA, sobre todo en el postoperatorio, van a ser dos. La primera es Machine Learning, tiene que ver con el uso de todos los datos que le podamos ingresar a nuestra inteligencia artificial. Como vamos a ver más adelante en los ejemplos, hay modelos IA que emplean las historias clínicas, las imágenes y los estudios del paciente, y de eso forma una especie de base de datos, y de allí emplea un algoritmo para detectar patrones. Estos patrones, que van a tener ciertas similitudes unos con otros, le va a permitir al cirujano de alguna manera en el prequirúrgico poder predecir algunas maniobras a realizar y sobre todo prevenir complicaciones, sabiendo elegir entre una maniobra o otra maniobra a la hora de realizar una cirugía, evitando causar mayores complicaciones del paciente. El procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con la manera en que la IA se le ingresan los datos y le muestra los datos al cirujano. Se los muestra de una manera analizando los datos previamente y luego mostrándosela de una manera compatible para que el cirujano lo pudiera entender. Eso es la otra parte. Y dentro de los beneficios que brinda su uso, tenemos que tiene la capacidad de predecir complicaciones a partir del análisis de datos clínicos y ofrecer recomendaciones basadas en las características específicas de cada paciente. Además, optimiza la toma de decisiones y reduce el riesgo humano, integra e interpreta información obtenida a partir de diferentes fuentes, muestras clínicas, exámenes complementarios y datos genéticos, lo que le brinda al médico una visión más completa del estado clínico del paciente y de cuál es el mejor procedimiento para realizar. Y por último, aumenta la seguridad al mejorar la detección de errores en la etapa previa a la cirugía. Bueno, en cuanto a las debilidades, podemos decir que la precisión de los algoritmos depende de la calidad y la diversidad. Es decir, que a veces esto va a depender de los datos que le carguemos a la inteligencia artificial. O sea, que un sistema que por ahí puede funcionar en Europa no puede funcionar en Latinoamérica y viceversa por los datos que le carguemos al sistema. Otra desventaja es que no siempre nos permite comprender cómo se llega a una decisión. Es decir, que funciona como una caja negra. A veces esto puede provocar desconfianza en el profesional al no poder explicarse por qué se llegó a cierta decisión. Después tenemos la preocupación sobre la privacidad de los datos, ya que le estamos cargando información muy sensible. La desigualdad en el acceso, porque no todos los centros de salud van a poder acceder a la inteligencia artificial por un tema de desigualdad. Y que puede brindar por ahí recomendaciones inexactas por cambios inesperados, que es lo que hablamos de que funciona como una caja negra. Dentro de los ejemplos que investigamos para poner en práctica la inteligencia artificial dentro de la cirugía,
Tenemos tres, básicamente resumiéndolos. El primero es sobre la precisión preoperatoria en artroplastía total de cadera. Es un estudio que se realizó, o sea, que fue publicado por la revista asiática de cirugía entre el año 2020 y el año 2021. Básicamente, a grandes rasgos se comparaba la precisión que tenía la realización de la prótesis de cadera previa a la cirugía por rayos X bidimensionalmente por el cirujano, comparándola con un modelo tridimensional que se realizaba por herramientas de la IA. Y eso luego se comparaba con la prótesis exacta, digamos, durante la cirugía, y se logró llegar a la conclusión en este estudio que era mucho más precisa la prótesis, la precisión, digamos, de la prótesis previa por IA que la del médico. En el segundo caso, habla sobre la predicción del riesgo cardiovascular. En el segundo y en el tercer ejemplo que pusimos, básicamente como la aplicación de la IA es la misma, porque se va a basar se van a cargar historias clínicas electrónicas de pacientes. En ambos ejemplos son realizados por diferentes personas, pero se cargan datos clínicos de los pacientes y mediante los algoritmos se procesan los datos en la IA, mediante algoritmos se tratan de sacar los más importantes para predecir, en el primer caso, el riesgo post-cirugía de cirugías cardiovasculares. Entonces, riesgo de, por ejemplo, de infecciones, de alteraciones neurológicas, así, y en el segundo caso, de falla respiratoria post-cirugía. Y eso sirve para que los médicos y los cirujanos puedan tener medidas preventivas para estas consecuencias. Bueno, y llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial optimiza la planificación preoperatoria para la toma de decisiones en el ámbito quirúrgico. Todo esto, como explicaron mis compañeros, mediante el análisis de datos específicos, mediante los algoritmos de cada paciente, es decir, de una forma personalizada. Toda esta situación justamente genera una disminución de las complicaciones postoperatorias, disminución de la cantidad de días de internación, pero tenemos que tener en cuenta que tiene limitaciones. Y de esta manera la vamos a ver como una herramienta que no va a suplantar el juicio médico, sino que van a actuar de una manera sinérgica para lograr mejores resultados en el paciente. Aplausos, doctores. Impecable. Bueno, nosotros somos el grupo 4, los iatrogenios, y vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada en el control y seguimiento de la glucemia en diabetes. Los contenidos que vamos a desarrollar son la introducción de los objetivos, el desarrollo con la descripción del sistema, las ventajas y desventajas, y la conclusión. Introduciendo un poco en el tema, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial y en Argentina 1 de cada 10 personas presenta diabetes. Un aspecto fundamental en el control de esta enfermedad es justamente el control de la glucemia para prevenir hipo o hiperglucemias que pueden llegar a causar grandes consecuencias graves para los pacientes. Actualmente es un desafío este control continuo de la glucemia, ya que puede ser invasivo y costoso. Nosotros presentamos en este contexto la inteligencia artificial como una herramienta para justamente medir de manera continua la glucosa de manera no invasiva en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. El objetivo general es justamente desarrollar una inteligencia artificial no invasiva para el control y seguimiento continuo de la glucemia en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. Y para esto también tenemos objetivos específicos como la integración de los datos del monitoreo continuo de la glucosa y otros factores como son la alimentación, el ejercicio, la administración de insulina, también la predicción inteligente
de identificar patrones individuales y anticipar estos eventos de hipo o hiperglucemia. También implementar un sistema de alerta inteligente que notifique a familiares o a médicos ante situaciones de riesgo. Y todo esto mediante una interfaz como es una aplicación móvil para visualizar los datos, configurar las alertas y también generar los reportes automáticos. Bueno, les voy a hablar un poco de los fundamentos teóricos y los antecedentes que motivaron a nuestro proyecto. Bueno, entonces, como dijimos, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica donde está caracterizado por niveles elevados de glucosa en sangre que pueden llevar a complicaciones microvasculares y macrovasculares con daño en órganos blancos como son la retina, riñones, nervios y el sistema cardiovascular. Tenemos dos tipos principales, el tipo 1 que es autoinmune y va a requerir insulina desde el comienzo de la enfermedad, y el tipo 2 que es el más frecuente, que está asociado a factores en el estilo de vida del paciente y donde hay generalmente una insulinoresistencia. Entonces, en ambos tipos de diabetes, el pilar principal en su manejo es el control de la glucemia, el control estricto y sostenido de los valores de glucemia. Tradicionalmente, la glucemia se controla con glucómetros digitales que miden que tiene sus limitaciones porque son invasivos, son incómodos para el paciente, requieren múltiples funciones durante el día y no puede controlar lo que son las hipoglucemias nocturnas que puede llegar a tener el paciente. A partir de esa problemática surgieron ya avances como es el monitoreo continuo de la glucosa, que permite ver tendencias en tiempo real, permite controlar lo que es la glucemia, las hipoglucemias nocturnas, pero requiere calibración, es costoso y no integra toda la información del paciente. A partir de esa problemática surgió el sistema automatizado, que es el closed loop, que combina este monitoreo de la glucosa con bombas de insulina. Pero bueno, también es costoso, tiene estas desventajas de requerir calibración, no integra toda la información. Entonces, bueno, a partir de esta problemática surge nuestro proyecto, donde, queremos combinar un brazalete inteligente con una medición no invasiva, accesible y personalizada de la glucosa con inteligencia artificial. Bueno, con respecto al sistema, está compuesto por un brazalete inteligente que es cómodo, posee sensores para medir la glucemia, que cuentan con tecnología de espectroscopía. Luego la aplicación móvil, la cual la idea es que esté para todos los dispositivos, que sea accesible, en la cual se midan los curvos de glucosa. También se pueden ingresar datos del usuario, como alimentación, sueño, ejercicio, comidas, etc. También un backend con IA, que es básicamente un motor en donde se recopilan los datos y se organizan en tiempo real. Un sistema de alertas inteligentes en donde se le alerta al usuario sobre algún posible evento, algún riesgo a futuro. Una integración contextual, lo mismo también, de ver el contexto del paciente, el sueño, los hábitos. Y el chatbot educativo, en el cual se le indica al usuario por qué se dan esta suba de glucosa o la baja de la misma con la información pertinente. Voy a hablar de lo que es el diseño físico de este objetivo. Físicamente sería una pulsera, será un wearable, o sea, tiene un cuerpo de aluminio, de policarbonato, una pantalla, puede permitir una opción de hacer AMOLED o AIM. En la parte inferior presentaría lo que se llama el sensor óptico. La pulsera sería de silicona de grado médico, una pantalla lateral, también puesta una carga magnética inalámbrica del mismo. En la parte trasera presentaría todos los sensores que están en contacto con la piel. Una batería de 350 o 400 mAh que te da una duración de 1 o 2 días, obviamente calidad inalámbrica, baterías táctiles. Los componentes electrónicos que ya se encuentran disponibles en el mercado, no son un procesador central,
ST32 que ya está disponible. Ella cuenta con un módulo Bluetooth y Wi-Fi potente incluido, que presenta muy bajo consumo. La otra opción se encuentra también disponible en este momento, es Raspberry Pi, pero también es un microconector. La conectividad es Bluetooth, Wi-Fi y también una muy buena opción sería un Steam por modem, que son conexiones de máquina a máquina por 4G. En mi caso está la opción directamente que no esté conectado por Bluetooth al dispositivo. Puedo dejar mi celular en la casa y que eso lo seguiré monitoreando. Los sensores ópticos principales que también están disponibles son los rojos, ¿cómo se llama? 30-102, y la otra alternativa es, más allá de lo que es el infrarrojo, es el Raman Láser, que son 785 minutos más reflex. También presentaría lo que son sensores químicos secundarios, que son sensores químicos de glucosa y sudor, y también lo que es la temperatura y la humedad, porque el inconveniente que presentan los sensores ópticos es la interfaz, al no estar en contacto directamente con la sangre y tener ese espacio entre sudor y aire, hay que ser calibrado constantemente. Por eso lo que los otros sensores alternativos lo que haría es calibrar y que sea mucho más preciso. Bueno, yo voy a hablar de las ventajas de este proyecto. Básicamente, a comparación con el método tradicional de control de la glucemia, vamos a poder hacer un monitoreo continuo que no es invasivo, y esto va a reducir las emisiones digitales o el uso de sensores digitales y mejora así la adherencia al tratamiento. Esto tenemos la posibilidad de llegar a una predicción temprana de eventos críticos a partir de los algoritmos de la inteligencia artificial, que va a detectar desvíos antes de que ocurran. Y bueno, tenemos también la personalización, el acompañamiento 24/7, que bueno, se va a dar gracias al aprendizaje de la IA sobre el historial individual de cada usuario, y va a dar lugar a recomendaciones justamente personalizadas, y también va a generar reportes que van a llegar a los médicos, facilitando así el acompañamiento. Y por último también tenemos la ventaja de la accesibilidad, de la portabilidad autonomía. Esto se debe gracias a su diseño que es ergonómico, que va a permitir una comodidad, y por otro lado también Doctores, un minuto. Va a facilitar también el tema de los costos, y eso sería la parte de las ventajas. Siguiendo con este lineamiento de ventajas, se plantea que este sistema a futuro pueda sufrir ciertas actualizaciones que le permita también monitorear otras patologías crónicas no transmisibles, como por ejemplo hipertensión o insuficiencia cardíaca, además de que se pueda llegar a combinar con una bomba de insulina inteligente, generando así un sistema que actúe como un páncreas artificial, ayudando a prevenir y a evitar todos estos eventos de hiper o hipoglucemia, y que al generar una base de datos se pueda utilizar para vigilancia de estas enfermedades crónicas no transmisibles, para la realización de estudios epidemiológicos, siendo una herramienta en materia de salud pública. Y en cuanto a las limitaciones de este sistema o desventajas, encontramos que aunque estos sensores muestran Vayan cerrando, resultados, están excedidos de tiempo. Bueno, vamos con las conclusiones directamente entonces. Bueno, como conclusión, la diabetes es un desafío sanitario con respecto a la dificultad de sostener el control de la glucemia de forma efectiva y continua en la vida cotidiana. Entonces, la inteligencia artificial es una buena herramienta con respecto a soluciones tecnológicas, innovadoras y accesibles para el usuario, y esto tiene el potencial de transformar el manejo de la diabetes, dándole más autonomía, calidad de vida y eficiencia en la atención médica. Aplausos. Muy bien, doctores. Bueno, nuestro proyecto se llama LabWAR y es un proyecto
es un proyecto que propone el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que permite mejorar y agilizar la interpretación y el seguimiento de los resultados del laboratorio. Esto tanto en el ámbito ambulatorio como también en la guardia o en la sala de internación. Este sistema estaría directamente vinculado con el laboratorio, el cual le va a proporcionar los resultados obtenidos y al mismo tiempo va a estar vinculado con la historia clínica completa del paciente. De esta manera va a poder recolectar los antecedentes relevantes, algunos diagnósticos presuntivos y otros parámetros clínicos que se hayan cargado previamente. Basado en toda esta información, lo que va a hacer la inteligencia artificial es identificar aquellos valores que están alterados o fuera del rango normal, los va a clasificar según el riesgo y dependiendo de esta clasificación se genera alertas tanto para el médico como para el paciente. En el caso del médico se le va a enviar un informe que esté resumido con los hallazgos más relevantes, siempre teniendo en cuenta el contexto clínico de cada paciente, y en el caso del paciente se le va a enviar un mensaje o también puede ser un correo electrónico indicando si es necesario que vaya a una guardia de manera inmediata o si tiene que sacar algún turno con alguna prioridad. Por todo esto es que la UAR mejora el seguimiento, evita errores y también reduce la carga médica. ¿Por qué surgió este proyecto? Surge debido a una situación frecuente que se ve en la práctica médica, que es la demora en el control de los resultados del laboratorio porque los pacientes no regresan de manera inmediata a la consulta, luego de hacerse esos estudios. Eso se da o porque subestiman los resultados de esos estudios y también se da por la demora en la disponibilidad de los turnos. Todo esto termina generando un retraso en la elaboración del diagnóstico y del tratamiento. En algunos casos puede ser riesgoso, dependiendo de qué resultado esté alterado y cuán alterado esté. Y es por todo esto que consideramos que la UAR es una herramienta necesaria y también muy útil que va a alertar sobre los valores patológicos sin depender exclusivamente del seguimiento presencial. Bueno, justamente el AppGuard está como propuesto por 3 interfaces, que es una para médicos, la otra para pacientes y el motor central que se va a encargar de administrar estas 2 interfaces de médico y paciente para poder trabajar estos 3 módulos en conjunto, en una misma aplicación. Bueno, dentro de lo que es el módulo del médico, tenemos que la inteligencia artificial hace una interpretación automatizada de todos estos estudios de laboratorio, lo va a relacionar con la historia clínica única, va a utilizar guías clínicas y a su vez tiene a su disposición otros estudios como imágenes, por ejemplo. Entonces va a estratificarlo y va a enviar una alerta si se encuentra normal, si se encuentra levemente alterado, si está moderadamente alterado, si está críticamente alterado. Esto le va a llegar justamente al panel en la aplicación del médico, donde el médico justamente, dependiendo de las distintas alertas, va a decir, bueno, voy a revisar el estudio porque esto es de críticamente alterado, así veo si tengo que tomar una acción inmediata, tengo que comunicarme con el paciente o no. Bueno, y además de eso, también tenemos lo que sería el modo guardia, donde en el modo guardia se va a activar en la aplicación, justamente va a haber una parte donde se activa el modo guardia, en el que va a llegar solamente los datos de laboratorio, estudios, etcétera, de los pacientes que ingresan a la guardia en ese momento. Entonces el paciente ingresa a la guardia, va por el triaje, todos los datos de la anamnesis, examen clínico, todo, va a llegar todo esto a la inteligencia artificial y se va a cargar a la inteligencia artificial. Entonces le pedimos al paciente algún estudio de laboratorio y este también va a llegar a la inteligencia artificial. Entonces, no, como el médico está sobrecargado de tantas horas de guardia, cansancio, sueño, por ahí no está tan al tanto de los laboratorios, entonces va a llegarle la notificación de algún laboratorio que está anómalo, que debe ser de atención urgente, le va a llegar la notificación, entonces va a poder ir a atender al paciente que está como en mayor riesgo. Bueno, y lo que es el módulo de paciente, las funciones, son estas 4 que están entrelazadas, que justamente, como dijo mi compañero, en este caso también la IA va a estratificar el paciente según su historia clínica y según el laboratorio, y se lo va a clasificar si se necesita urgencia diagnóstica o empezar a seguirlo más de cerca, que justamente en base a esta estratificación del paciente, su perfil de riesgo, sean notificaciones inteligentes con conductas sugeridas. ¿Qué quiere decir? Yo fui y me hice un laboratorio y bueno, tengo el colesterol alto, me mandan, che, ándate a la consulta.
a consultar con un cardiólogo, con un diabetólogo, lo que se necesite. Y encima la aplicación, la idea es que también sugiera el día, la hora y más que todo también qué hospital cercano puede acceder también el paciente, así en base al lugar en el que esté. Si el paciente no quiere aceptar este turno sugerido, puede gestionarlo tranquilamente desde la app, que esto es muy posible, se hace hoy en día en casi todos los hospitales. Y a su vez se propone también recordatorios personalizados en base a todos estos análisis, como qué tan seguidos tiene que hacer este paciente, estos laboratorios de control. Y bueno, por ejemplo, este mes ya toca tu control o ya puedes hacer tu rutina anual para mayor seguimiento de los pacientes. Hacerlo nomás por la voz. Bueno, motor de estadificación. Básicamente el motor de este programa se encarga de analizar los resultados en base a 3 aspectos. Primero que nada, tenemos que saber qué es lo que estamos analizando, qué muestra estamos analizando, si es una muestra de sangre, si es una muestra de líquido cefalorraquídeo, y obviamente categorizar esos resultados, qué es lo que espero encontrar en ellos, si encuentro células específicas, algún marcador y demás. El segundo caso, o el segundo aspecto en el cual se analizan las muestras, es el contexto clínico del paciente, relacionar esos resultados con las enfermedades que tiene el paciente. Y en el caso, o en el tipo 3, encontramos obviamente los protocolos que ya están determinados según los laboratorios, según la Organización Mundial de la Salud y demás. Así que básicamente todos estos resultados ya están protocolizados, entonces ya sabemos qué podemos encontrar y qué no en cada aspecto. Y por último tenemos en este caso la fundamentación del proyecto, y como dijeron mis compañeras, esta fundamentación se basa principalmente en la demanda que hay en los hospitales. Sabemos que hay mucha demanda de pacientes y hay mucha limitación, no solo de presupuesto, sino también del seguimiento que se le realiza a los pacientes. Entonces, en general, nosotros sabemos que los pacientes, debido a los turnos y demás, no vuelven a acudir a la consulta y por lo tanto no vuelven a tener esa atención o no se analiza correctamente sus resultados. Nosotros en Córdoba puntualmente encontramos ya en algunos hospitales historias clínicas digitales, entonces ya se podría implementar a interrelacionar distintos hospitales en un mismo sistema. Bueno, con respecto a las ventajas que va a traer este proyecto de la UAR, decimos que va a ayudar lo que es la detección temprana en la enfermedad, también lo que es mejorar el seguimiento y adherencia al tratamiento por parte del paciente, ya que va a notificar, orientar y gestionar turnos de acuerdo al nivel de urgencia. También va a ayudar lo que es la optimización del tiempo médico y del personal, un valor epidemiológico, lo que es la utilidad para lo que es la vigilancia epidemiológica, y interoperabilidad con otros sistemas existentes, como fue la historia clínica digital única y los turneros hospitalarios. Por otro lado, con respecto a las desventajas, podemos encontrar lo que son costos de implementación, dificultad en el manejo y ciertas resistencias por parte del personal. También puede haber errores de interpretación y va a requerir lo que son altos estándares de seguridad. Bueno, con respecto a la conclusión, nosotros creemos que es una herramienta, una innovación significativa en el ámbito de la salud pública, porque además implementa lo que es la inteligencia artificial a los estudios de laboratorio y esto permite realizar una activación de alertas médicas, la optimización del tiempo y además permite el seguimiento continuo a ciertos casos. No solamente aborda el principal problema de la salud pública, que es la falta de recursos y la alta demanda, sino que también propone soluciones como alertas epidemiológicas, la optimización del tiempo médico y una mejora en los desenlaces clínicos que muchas veces no se resuelven de la mejor manera. Hay recientes, la implementación de la historia clínica digital actualmente ha mostrado excelentes resultados en el Sanatorio Allende y en el hospital privado, por lo tanto creemos que es de gran utilidad. Sin embargo, hay desventajas que, como decía mi compañero, incluyen la implementación de infraestructura, la capacitación del personal y demás, pero a pesar de esto,
ventajas que conlleva la UAR son ampliamente significativas. Bueno, nosotros creamos, o sea, implementamos el modelo de la inteligencia artificial para la agilización del diagnóstico en la guardia. Pásala. No sé si... Bueno, básicamente lo creamos por el hecho de que las guardias hay mucha gente, o sea, mucho tiempo de espera y también la atención termina siendo deficiente. El modelo básicamente es colocar una interfaz en la cual el paciente puede ingresar todo lo que son sus síntomas y en base a esto la inteligencia, digamos, evaluaría la necesidad si necesita estudios complementarios como radiografías o bien un análisis de laboratorio. Teniendo todo esto, ya puede llegar el paciente a estar en contacto con el médico, entonces él ayudaría, digamos, para lograr o tomar decisiones de manera más rápida y de manera más eficiente. Por lo tanto, el tiempo de espera sería menos y también, básicamente, mejorar la experiencia, ¿no?, para el mismo paciente. De objetivos, entonces, de esta inteligencia artificial, tenemos agilizar el diagnóstico médico en la guardia, recolectando toda la información clínica, síntomas del paciente, mediante esta inteligencia artificial que nosotros creamos, solicitar los estudios complementarios si es que llegaran a ser necesarios antes de que el paciente tenga la consulta con el médico y para disminuir el tiempo de espera. Bueno, básicamente el funcionamiento estaría centrado en dos componentes principales. Tenemos el interfaz de entrada, que vendría a ser como una pantalla que va a estar presente en la sala de espera. Este va a tener un chatbot que va a tener un procesamiento de lenguaje natural, o sea, va a procesar, digamos, en este caso los síntomas del paciente y los va a referir, digamos, como si fuera una historia clínica y lo va a tener, digamos, en una base de datos. Y también lo que va a tener de ventaja esto es la cantidad de idiomas múltiples, la lectura en voz alta en caso de personas no videntes y, digamos, un contraste alto para personas, por ejemplo, que tengan dificultad en la visión como personas mayores. Sí, no la pude conectar al celular, digamos, y como estoy presentando no me deja conectarla. Bueno, básicamente se vería así la interfaz, digamos, el paciente tiene que ingresar el DNI y de ahí va, digamos, buscando los síntomas que presenta en ese momento, hasta que al final, digamos, le dice qué es lo que se requiere al final y se tiene que dirigir al área y nuevamente se tiene que volver a dirigir con el médico. Y después tenemos el motor de decisión con inteligencia artificial, que es básicamente digamos, el procesamiento, digamos, del lenguaje natural que va a transformar, digamos, los conceptos médicos. Va a ser una red neuronal entrenada con bases clínicas reales, tiene clasificaciones, digamos, por ejemplo, si el paciente es de urgencia o, por ejemplo, si necesita aislamiento. Y algunos ejemplos que tenemos son Ada Health, Infermédica y Síntoma. Bueno, y esto se integraría con el sistema hospitalario. Básicamente, el médico va a tener un acceso directo, digamos, a esta historia clínica que presentó en el momento en el que ingresó. Va a tener las solicitudes automáticas del laboratorio de imágenes y, bueno, esto se lo va a entregar al médico con una hipótesis, pero, bueno, después el médico lo tiene que contrastar, digamos, con la anamnesis y el examen físico.
Perdón. Bueno, en cuanto a las ventajas del sistema, el paciente va a tener una menor espera y una atención más eficiente y rápida, y el médico ya va a tener los datos solicitados junto con los estudios, los va a tener disponibles, así como van a quedar registrados en el hospital y sistema de salud con un menor costo y una mayor eficiencia a la hora de la recolección de los datos para el análisis de los mismos. Bueno, en esto de desafíos y consideraciones éticas tenemos la precisión del algoritmo, el entrenamiento continuo con datos locales, digamos, o sea, va a ser una inteligencia artificial que se va a tardar porque hay que enseñarle, digamos, todo esto para que pueda procesar, digamos, los diagnósticos y los métodos complementarios que se necesiten. También la protección de datos, digamos, como la ley de datos personales, y la aceptación del personal médico y la capacitación, sobre todo para médicos que, por ejemplo, no tengan mucho manejo de la tecnología, si les puede llegar a costar. Bueno, a pesar de los desafíos que supone la implementación de, digamos, de esta inteligencia artificial, queremos destacar lo que serían sus ventajas y por eso traemos dos casos clínicos que ejemplifican su funcionamiento. El primer caso es un paciente adulto de 55 años que ingresa a la guardia por un dolor de pecho desde hace 2 horas. En este caso, el sistema tendría acceso a su historia clínica, recolectando, digamos, sus antecedentes, por ejemplo, enfermedades crónicas como hipertensión o antecedentes de tabaquismo, y enviaría, digamos, una serie de preguntas que se justifican justamente en base a las guías clínicas y a bibliografía relevante, y bibliografía que es confiable, disponible para los profesionales, y de ahí solicitaría lo que serían los estudios complementarios, como por ejemplo un electrocardiograma, un análisis de troponina, una radiografía de tórax. Y le brindaría al paciente la asistencia que necesita oportuna y sin esperas. El segundo caso ya es un caso pediátrico de una niña de 8 años que llega a la guardia acompañada de sus padres, que presenta fiebre, vómitos y dolor abdominal, localizado en fosa ilíaca derecha. Acá un ejemplo sería de el dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, no sería un término que probablemente usaría un paciente, entonces destaca también cómo actúa acá el sistema, transformando, digamos, lo que refiere el paciente a un término más técnico y más objetivo. Y solicitaría lo que sería un hemograma completo y una ecografía abdominal. Y brindaría, digamos, a los acompañantes, digamos, de esta paciente la tranquilidad de tener una asistencia inmediata y que se le va a dar la prioridad que requiere si se trata de algo, digamos, una emergencia o una urgencia. Bueno, por otro lado, el desarrollo de este trabajo, como cualquier proyecto en grupo, llevó a un largo debate, a una discusión, en lo que sin embargo nos pudimos poner de acuerdo en cuáles son las bases o los puntos clave para el éxito de este experimento, ¿no? Que sería, en primer lugar, la estandarización de los procesos que nos llevarían a un menor error diagnóstico, entender que la inteligencia artificial es una herramienta complementaria, no sustitutiva del médico, que la integración con la historia clínica y los protocolos válidos son claves y que es muy importante que requiere transparencia, seguridad y validación clínica. Bueno, finalmente nos queda decir que la incorporación de la inteligencia artificial en la guardia hospitalaria representa una innovación con un potencial de alto impacto que nos permite una atención más eficiente, segura y centrada en el paciente, optimizando así tiempos y mejorar la calidad del diagnóstico. La misma no busca reemplazar al profesional de la salud, sino aumentar su capacidad de respuesta, especialmente en contextos de alta demanda.